Ya, bueno, esta clase va a ser introductorio. Eh, Antes de comenzar a entrar a análisis, la probabilidad en sí, vamos a conocer un poco sobre análisis combinatorio, porque se usa bastante. Análisis combinatorio y también combinatorias, factoriales, entra bastante para la probabilidad. Entonces, esta clase va a ser introductorio y la siguiente comenzamos en sí con probabilidad. Bueno, si da tiempo, comenzamos ahora también. Bueno, ahí. ¿Por qué necesitamos en sí estudiar una combinatoria primero? Saber, conocer. Porque la probabilidad se define así vagamente como número de casos favorables entre todos los casos posibles. Si ya habías llevado algún curso de probabilidad básica en la universidad, ya debes estar familiarizado con esta acá. Esta de acá se puede calcular también en algunos casos con combinaciones, combinaciones de casos favorables, combinación de total que puede haber, ¿no? Y ahí sale la misma. Esta definición es vaga. Más adelante vamos a formalizar esta definición. Entonces, aquí análisis combinatoria en sí es una forma de contar, ¿no? Sin enumerar caso por caso. Más adelante vamos a ver un pequeño ejercicio contando cuántos casos hay, de tantos esos casos, cuántos nos favorece, y a partir de esa podemos calcular la probabilidad. Entonces, esto se aplica pues bastante también a lo que te está interesando bastante, la automatización, ¿no? Aquí Villa Automation se dedica a eso, ¿no? A investigar en esa parte de automatización, robótica, y ahí vamos a hacer ejercicios aplicados a esa rama de la ingeniería. Entonces, aquí en combinatoria se aplica en estadística, y más que probabilidades, estadística es más para toma de decisiones. Ciencias de la computación para algoritmos, ¿no? Algunos algoritmos usan esa combinación, también en criptografías, biología computacional también. Son eh, áreas donde se aplica eh, es análisis combinatorio. Pues, no, en sí no lo notan, pero está ahí evidente, ahí está implícito. A veces nos pasamos por encima esta de combinaciones. En física estadística se trabaja bastante con partículas, ¿no? Y hay experimentos, cada experimento tiene un error y en donde haya error ya está ya la estadística entra ahí. Teoría de juegos es bastante aplicada también. Y ahí, aquí un ejemplo clásico. Eh, aplicado a la ingeniería también. Ya. Dice, un sistema de comunicación tiene N antenas, de las cuales M son defectuosas. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Ah, más, más estudiantes. Bueno, entonces, tenemos M de las antenas son defectuosas, de N en total. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no haya dos defectuosas consecutivas? Es un ejemplo clásico aquí. Por ejemplo, vamos a configurar. Esta configuración es lo que había hablado anteriormente, eso de contar, ¿no? Podríamos contar todas estas aquí. Por ejemplo, si n fuera mayor, digamos 100, 200, entonces estas configuraciones se multiplican muchísimo. Entonces, no precisamos contar todas ellas, solo aplicamos la fórmula de combinatoria y ahí sale. Es fácil.
Entonces, aquí un ejemplo, un caso particular cuando n es 4, digamos, entonces tenemos 4 antenas, de las cuales 2 están defectuosas. Digamos que si encontramos 2 defectuosas seguidas, entonces el sistema de comunicación falla, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, bueno, aquí nos podríamos, ¿no? Formular varias preguntas, pero en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que no haya 2 defectuosas consecutivas? Entonces, buscamos, ¿no? Aquí cuántas defectuosas consecutivas hay. Y, por ejemplo, podemos encontrar 3, ¿no? Aquí funciona el sistema, y si hay 2 antenas seguidas defectuosas, no funciona el sistema. Entonces, tenemos aquí de todos estos casos, tenemos 6 casos, ¿no? De todos ellos, nuestro caso favorable, ¿cuánto es? 3. Y entre 6, el que era el total, da un medio. Entonces, hay un medio de probabilidad de que ese sistema funcione. Esa es la probabilidad. Más adelante vamos a entrar formalmente a esto acá, la probabilidad. Ahora seguimos estudiando de conteos aquí. Es un principio básico del conteo. Si tienen dudas, pueden preguntar, ¿ya? Interrumpir. Aquí, ¿qué dice este principio? Dice, si tenemos 2 experimentos, ¿no? Se realizan de manera que el primero pueda dar m resultados posibles, y para cada m, hay otro resultado, n, digamos. Entonces, tenemos, el conjunto tiene n por n resultados posibles. Estos son principios básicos. Estos tenemos que tener en cuenta siempre. Es como son axiomas. Axiomas no se pueden demostrar, ¿no? Porque están dadas. A base de ellos se construye teoremas, propiedades, ¿no? Entonces, así, es un principio. Otra definición más generalizado, ya. Si R experimenta, aquí en el principio, al principio era apenas para 2 experimentos. Ahora ya generalizamos. Si tenemos R experimentos, para los cuales, ¿no? Se realizan los primeros N1 resultados posibles. eh, Tenemos para R experimentos, los primeros tiene N resultados posibles, y para cada uno de esos N resultados posibles vamos a tener otro N2 resultados posibles, ¿ya? Y ahí vamos a multiplicar cada uno de ellos. Pues para R igual a 1, digamos, va a haber N1 y N2. Entonces, ahí vamos a multiplicar todos los posibles, N1 por N2 hasta NR. Esos son los principios. Y estos vamos a tener en cuenta para resolver ejercicios, para analizar problemas reales, ¿sí? Con esos principios. Ahí entra otra definición importante, que es la permutación. Ya habrán visto en algún curso de graduación, ¿no? Incluso en colegio, que es una permutación, ¿no? Una forma de ordenar sin tomar en cuenta, o sea, ordenar cosas, en este caso vamos a trabajar con eventos. Vamos a también definir qué es un evento más adelante. Pues ahí ordenamos sin tomar en cuenta localización, ubicación, digamos así. Ya, pero está definido así. Eso va a ser es, la definición de permutación es esa de acá. Cuando vean n, esto es n factorial, ¿no? N factorial está definido de esa forma. N por n menos 1, n menos 2 hasta llegar a 1. Y esta funciona siempre y cuando que esta ocurra. Entonces, este es un hecho. Deben considerar esta definición de 0 factorial es siempre 1.
Si esta no da, entonces tampoco da, porque aquí al último es 0 factorial todavía, aquí el último. Entonces, si 0 factorial diera, digamos, un 0, y ahí todo se va a 0. Entonces, eh, el 0 factorial siempre va a ser 1. Aquí tenemos un ejemplo. Ordenación de cualquier equipo, digamos, jugadores de fútbol, están en una línea, no, cualquier equipo de no, jugadores. Ordenar esos jugadores, a esos 9 jugadores, de todas las formas posibles. Entonces ahí va a dar un 9 factorial. Entonces, ¿cuántas formas podemos ordenarlos? 362.880. Entonces, a este 9 factorial lo llevan a esta forma, lo desglosan y va a salir esto acá. Otro. Tenemos en una clase, digamos, en un aula hay 6 hombres y 6 mujeres. Sin tener en cuenta hombres y mujeres, solo ordenamos, mezclar. Y ahí va a dar la suma, ¿no? Son total 10, que no vamos a diferenciar entre hombres y mujeres, solo lo sumamos y hacemos la operación de factorial y va a dar este monto, esta cantidad, esta forma de ordenar, o sea, esta cantidad de formas de arreglo. Ahora, otro caso es que si diferenciamos entre hombres y mujeres no debe haber, o sea, tiene que haber, tenemos que diferenciar entre hombres y mujeres. Una parte hombres, una parte mujeres. Y ahí solo tienen que estar juntos los hombres. Entonces, como son 6, hay 6 factorial de ordenaciones multiplicado por 4 que son mujeres, 4 factorial de ordenaciones. Entonces, miren que mudó bastante el número de ordenaciones posibles. Si no tomamos en cuenta los hombres y las mujeres aparte, es muchísimo más, ¿no?, formas de ordenar, haciendo, eh, ordenando aparte los hombres y aparte las mujeres. Mira. Otro ejemplo, este se cortó, creo. Ejemplo 1.3, no, se cortó este ejemplo, pero puedo, a ver, ¿qué era ese ejemplo? Un momento. Bueno, yo los leo. Se cortó por alguna razón ahí. Mm, En sí es un ejemplo clásico también que menciona, hay 4 materias de libros, 4 matemáticas, 3 químicas, 2 historias y un lenguaje. Lo mismo podemos hacer como de hombres y mujeres. Uno, sin tomar en cuenta las materias, lo juntamos todos los libros, entonces lo sumamos. 4 más 3 más 2 más 1. Sería 4 por 3, 2, a ver, 4 por 3, 12, 6. No, sumamos 7, 9, 10 sería total. ¿Sí? Y lo mismo va a salir, la misma cantidad de hombres y mujeres, sería 3.628.800 formas de ordenar. ¿Ya? Y si lo separamos entre materias, y ahí va a resultar 3 factorial, bueno, primero 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial y un factorial. Eso resulta, no lo tengo aquí el resultado, porque pasó alguna cosa con mi código. Sí, se cortó. Pero no lo tengo el resultado, podemos calcularlo.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a saltar este ejemplo 1.33. Siguiente. Aquí. Permutaciones con elementos distinguibles. En el anterior no eran distinguibles. Eran distinguibles. Ahora aquí es indistinguibles. Vamos a el número de permutaciones distintas de n objetos, de los cuales n1 son iguales. El de arriba podemos aplicar esta, porque los ejercicios anteriores, porque hombre y mujer son distinguibles. Vamos a ver. De los cuales n1 son iguales y n2 son iguales también. Entonces, aquí la forma de calcular por ordenar es esta. Aquí faltó también un ejemplo. Ya, aquí me faltó una igualdad. Esta es la igualdad para número de ordenaciones n factorial entre el producto de los factoriales para cada n, para cada objetos que se repiten. Por ejemplo, aquí hay una ordenación, podemos aquí ordenar estas letras. P, E, P, P, E, R. ¿Cuántos son? Total son 6. N, aquí N total de los caracteres que hay, 6 factorial, entre el producto de los que se repiten. Aquí solo tenemos 2, ¿no? Uno de ellos, que sería P, se repite, no tenemos 3. Tenemos 3. O P se repite 3 veces, entonces tenemos 3 factorial. El E se repite 2 veces, 2 factorial. Y R se repite una vez. Aquí falta un factorial. Eso da 60. Entonces podemos ordenar esta letra, ¿no?, de 60 formas posibles. ¿Por qué esta fórmula? Que son los mismos, ¿no? Si yo coloco esta de acá que estoy señalando aquí, creo que se puede hacer. A ver. ¿Consiguen ver lo que pinté? Chicos, ¿alguien? ¿Están escuchando? Ya, bien. Ahora, ¿cómo borro? Entonces, como ven aquí, si yo coloco el E que está a la izquierda, al otro lado lo cambio, pues no hay diferencia porque son los mismos. Entonces, es ahí donde se aplica esta fórmula. Cuando no se puede diferenciar, sean indistinguibles, permutaciones con elementos indistinguibles. Otro de acá, ejemplo 1.3.5. Tenemos 4 rusos aquí en un torneo, digamos no sé, cualquier torneo. Es un ejemplo en general. 4 rusos, 3 estadounidenses. Esto no sé de qué, Ginebra, ¿no? 2 de Gran Bretaña y 1 de Brasil, digamos. No vamos a diferenciar esos 4, son personas, digamos, 4 personas. Señalo al primero que está aquí, sigue siendo ruso. Segundo sigue siendo ruso. Tercero sigue siendo ruso. Entonces no hay forma de diferenciar cuando hablamos en nacionalidad. Pero si ya entran nombres, en ese caso sí, pues nombres diferentes tienen. O procedencias. El mismo procedencia, pero así hablamos de nombres y a eso cambia. Pero si nos referimos solo a países, nacionalidad, eso no va a cambiar.
Entonces, esto también es un ejemplo clásico y se aplica esta fórmula. Estas fórmulas no vamos a demostrar nada nosotros. Esto solo vamos a aplicar. Solo hay que tomar en cuenta las fórmulas que estamos aquí presentando. Otro también se cortó. Por ejemplo, que se cortó. No sé de qué trataba eso. Trataba también banderas nacionales. Eso es similar a 1.3. Aquí pasamos a otra de las definiciones también, y diría que es la más usual en sí en probabilidad, algunas partes de probabilidad. La combinación. Aquí sí, vamos a combinar. Vamos a ver un ejemplo. Combinación está definido así. Eh, ya habrán visto. Uf, mal. Ya habrán visto en alguna materia. Marco pregunta, ¿tú ya llevaste algún curso en la universidad de estadística básica, probabilidad? Sí, ¿Puedes sí, sí. comentarme? Sí, llevo estadística, estudios generales, pero sí llevo mucho tiempo y no ha sido mi mejor curso, la verdad. Sí, sí. Bueno. ¿Y Andrés? Andrés sí también llevó. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de esto acá. Un repaso para comenzar la siguiente con probabilidad. Bueno, estas fórmulas ustedes deben saber de memoria, ¿ya? Saber de memoria estas fórmulas. La función recién estoy usando, todavía no domino. Bien, cuando vean esta expresión, se lee combinatoria de n en r. Y ahí está definida esta forma. N factorial entre el resto de ellos factorial y aquí r factorial. Hay otro dato importante. Cuando r es menor o igual a n. ¿Qué pasa si r es mayor que n? No funcionaría. Queremos combinar. Digamos, tenemos 5 gatos. Queremos eh, formar grupos de 2 esos gatos. Entonces, ¿cuántas formas de formar grupos sería de esos gatos? Sería 3 entre 2. O sea, 3 de 3, no, de 5, 2. Entonces, vamos a calcular con esta formulita y llega, pues, factorial de, al principio de 5, factorial de 5 entre 3 factorial, porque vamos a formar grupos de 2 por 2 factorial. Y ahí calculamos el resultado. Y si fuera R mayor que N, vamos a formar un grupo de 7 con 5 gatos. Entonces no se puede. ¿No? Es lógica nada más. Bueno, aquí hay un ejemplo. Vamos a formar un comité de 20 personas. Combinatoria de 20 en 3. Calcular con esta fórmula y sale esta. Y otro, comité de 2 mujeres de 5. Hay 5 mujeres. ¿eh? Hay 5 mujeres y vamos a formar 2 comités de 5 mujeres y 3 hombres de 7. Entonces, si se recuerdan, creo que eso enseña en
en preuniversitario, en razonamiento matemático, si no me engaño, hay algunos términos que significan multiplicación, resta, suma. En este caso, en combinatorias va a ser producto. 2, si no me equivoco, arriba vimos. Es similar. No, creo que no vimos ahí. Bien, vamos a formar. En sí, el total, la comisión, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 más 3, va a ser 5. Vamos a formar 5 personas en esa comisión. Solo que aparte va a ser mujeres y aparte va a ser hombres. Y ahí va a ser el producto. Y aquí, en lo que habíamos visto al inicio, este ejemplo se puede resolver con combinación. Que teníamos n antenas, de las cuales n eran defectuosas, ¿no? Y la resta, pues n menos m, están funcionando. Entonces, ¿cuántas ordenaciones sin que haya dos defectuosas consecutivas podemos formar? Y ahí entra esta formulita. Siempre que vean este tipo de problemas, esta fórmula es lo que vamos a aplicar. Bien. Vamos a alinear las n menos m funcionales, que sí funcionan. Aquí va a ser 3, ¿no? Que ya habíamos visto. Van a crear un n menos m más un espacio. Ahí lo colocamos así. Un ejemplo vamos a hacer así. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasé. Entonces, los números, las máquinas o el sistema, no, las antenas funcionales, digamos, que están aquí, funcionando, 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 ¿no? Y ahí, ¿cuántos espacios genera? Uno, un espacio, aquí vamos a ver, un espacio, dos espacios, tres espacios y cuatro espacios. Y ahí, entonces, ahí podemos colocar nosotros las fallas para que funcione. Si no da ahí, va a fallar, porque se repetiría los, los malogrados. Entonces ahí falla el sistema. Pero aplicamos esa fórmula. Bueno, yo creo que está. No, vamos a borrarlo. Si tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo que vimos, 4 antenas. Entonces tenemos, y considerando m igual a 2, 2 están malogrados, combinatoria va a ser 4 menos 2 más 1. Aquí va 3, ¿no? 3 espacios. Creo que en la gráfica no me salió. Ya. Entonces vamos a tener un combinatorio de 3 en 2, que m es 2. Y esos son los posibles, o sea, las ordenaciones en las que el sistema funciona, o sea, los casos favorables. Nos tenemos 3 casos favorables. En 3 casos el sistema funciona. Y en el resto no va a funcionar.
Entonces, pero tenemos que ver cuántas formas o cuántas posibles ordenaciones hay, ¿no? ¿Cuántas de cuatro? ¿Cuántas formas o ordenaciones tenemos? 6 en este caso. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese 6 va abajo, ¿no? Y ahí. Aquí. Tenemos, esto es lo que acabamos de hallar, es los casos favorables. Y los casos posibles, 6. 3 entre 6 para dar un medio. Aquí otra identidad. Es una fórmula que se aplica para bastantes demostraciones. Eh, bueno, tienen que saber también esta fórmula. Se puede demostrar solo aplicando la definición. Aquí. La definición de esto sabemos desde aquí. Aquí. Eh, desde aquí. Y ahí haciendo unos arreglos, vamos a llegar a esto de acá. ¿Ya? Y funciona ambos. Pueden tomarlo esta forma en caso de que sea difícil calcular el anterior. Ambos funcionan. Esta es una fórmula bastante útil para calcular esas combinaciones. Otra, el teorema de binomio, es bastante utilizada en matemáticas, en álgebra, en elemental, en cualquier, cuando ya estás en la universidad, ya habrás visto estas formas de ecuaciones cuando quieres calcular integrales, derivadas, o sea, ya lo vieron esto de acá. También para desglosar esto de acá, ayuda bastante esta fórmula. Y algunas fórmulas que presenté al final ayudan también unas sumatorias que convergen, ¿no? Sucesiones, sumatorias, por ejemplo, hay una sumatoria geométrica que bastante se utiliza para facilitar cálculos en esperanzas, en inferencia, también en probabilidad. Poisson, eh, Poisson en español, es una distribución que tiene esta forma también. No exactamente así, pero tiene unas, como es discreta, va a tener una sumatoria. Y ahí en esos casos, cuando calculamos esperanzas o momentos de esa distribución, ayuda bastante a calcular. Esas sumatorias medio extraños más convergen cuando n tiende al infinito. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí un ejemplo clásico. Podemos incluso empezar con 2, ¿no? Cuando veas, digamos, x más y elevado al cubo a la cuarta, cuando aplicas esto de acá, vas a calcular más rápido que esto de acá. Eso es cuando desglosas ahí. Y también, si quieres multiplicar, digamos que no sabes, que no puedes multiplicar así de fácil un número. Cualquier número puedes poner aquí ya. Digamos 20 pártelo en 2. Ya, x igual a 10 y igual a 10. 20 al cubo, no sé cuánto da. Y aplicas esta fórmula y va a salir todavía más rápido.
que este n ya lo sabemos, 3. Ahora, la sumatoria. ¿Cuántas sumatorias tenemos? 1, 2. K es 2. ¿No? Y aplicas esa fórmula, también va a salir. Es cuestión de jugar con esa fórmula. Ahora, otro. Esta es una, es un, es una formulita que siempre ayuda en resolver ejercicios. ¿Cuántos subconjuntos tiene un número de n elementos? Y ahí, esta es la respuesta para eso. Y es que estamos aquí, vamos a tomar uno en uno. Aquí. Ya. Esto es considerando, sin considerar el cero. Aquí, si consideramos el cero, va a ser 2 a la n menos 1. Ya esta fórmula también ténganlo en cuenta. Vamos a utilizar más adelante esa formulita. Este coeficiente entra más para distribuciones binomiales. Es algo asustador, pero sí vamos a usar. Y cuando tenemos los pares, en anterior hemos visto aquí que se repetían en el mismo, aquí, esta de acá. Solo que aquí vamos a tener una combinatoria de n en cada uno de estas, n1, n2, n3. Entonces la fórmula de ahí nomás viene aquí. Eso vamos a ver para distribuciones multinomiales. Pero la condición es que la suma de todas estas debe dar n. Y estamos particionando solo esta cantidad de objetos, digamos, ahí vamos a particionar. Y la suma debe dar n. Aquí un ejemplo, 10 niños en grupo de 5, de 3 y 2, que la suma debe darte 10. Y ahí están las formas de formar esos grupos. El número de formas, se entiende, ¿no? Números posibles de formar esos grupos. Otra idea, los mismos ejercicios. Aquí también vamos a pasarles acá. Teorema multinomial. Esta es en sí esta distribución que más adelante vamos a ver, la distribución multinomial. Cuando tiene los parámetros P1, P2, hasta PR, estos son los parámetros. Pero también es una generalización de esto de acá. Porque aquí hay solo 2 y vamos a aumentarlo a R elementos. En distribuciones vamos a considerar cada elemento como un parámetro, como una variable. Y ahí solo muda eso. Entonces vamos a... Y las esperanzas, calcular esperanzas, valor esperado. Y ahí ayuda estas formulitas. Vamos a saltar esas. Aquí también soluciones positivas. Un número de soluciones enteras positivas para esta suma, sin considerar el cero. Y va a ser esta expresión así, combinatoria de n-1 en r-1. ¿Cuántos r? Tenemos r números ahí. Entonces, r-1, n-1, combinatoria.
Calculamos y eso da soluciones positivas solo positivas. Aquí ninguno puede tomar cero, todos van a tener un número. Y la idea es que todos sumen n. Por ejemplo, digamos que r sea 3 y sea n igual a 10. Entonces, con esos tres números, ¿cuántas formas podemos sumar a n? ¿No? Digamos, a x1 podemos 1, x2 igual a, digamos, 5, ya van 6, ¿no? Te faltaría 4. xr sería 4. Entonces, es una forma, pero hay muchas formas. Y aquí abajo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Para saber cuántas formas hay, cuántas formas posibles de formar encontrar esa solución, solo aplicar esto de acá, la fórmula de arriba. Un ejemplo ahí, pasamos a la siguiente. Esto sin considerar el cero. Aquí, si consideramos cero, en este caso serían soluciones enteras no negativas, solo no negativas. Ahí puede incluir el cero. Podría haber todos menos un término cero, ¿no? Todos menos dos términos cero, así. Tal que la idea es que suman n solo. Entonces ahí vamos a tener n más r menos 1, la combinatoria de n más r menos 1 en r menos 1. Calculamos esto ahí ya. El mismo ejercicio de arriba podemos hacer, pero aquí hay un ejercicio. Estas dos deben sumar 3. ¿Cuántas formas puede ser? 4. Ya. 3, que era n, más 2, que es r, menos 1. Y r era 2, ¿no? Menos 1, 1. Sería 5 menos 1, 4. 4 combinatoria en 1, 4. Y ahí, aquí están las soluciones explícitas. La suma debe darte 3. La suma debe darte 3. ¿No? Otro ejemplo también, que si quieres invertir $20,000 en 4 inversiones, ¿no? La suma de 4, aquí una inversión, o sea, una empresa, dos empresas, tres, 4 empresas tienes y debes aquí estoy enviando los ceros, ¿no? Pero se sobreentiende que va a ser $20,000. Entonces, estos 4 deben sumar 20,000, incluyendo el cero. O sea, en uno no puedo invertir y en 3 sí, ¿no? O sea, considerando la segunda fórmula. Esto de acá vamos a aplicar. Y ahí sale 23 en 3. Si calculan esta combinatoria, resulta esto. O caso 2. Esto es un caso 1. ¿Qué pasa si yo me guardo mi dinero una parte? ¿Ya? Eso va a ser una reserva. Entonces ahí vamos a dividir este 20 en 5 partes. Solo que una de ellas no estoy invirtiendo, sino que lo estoy guardando en una chanchita, ¿no? Entonces ahí solo cambia, o sea, lo hemos aumentado una variable. De todas formas va a variar esta fórmula. Tenemos 20, en sí 20,000 dólares. Tenemos 4 inversiones, 4 empresas, más una chanchita. Y ahí también se suma. Aplicamos la fórmula y da 10,626 formas em, formas de repartir ese dinero en esas 4 empresas, más uno de ahorro. Bueno, aquí hay otro también, un ejemplo clásico.
que ya habíamos visto en sí. Tenemos N antenas y M defectuosas. Vamos a ver número de ordenaciones con al menos dos funcionales, o sea, dos de las antenas entre defectuosas. O sea, tiene que haber dos, en esta vez, entre los defectuosos. Ahí habíamos dicho que debemos colocar en esos espacios, dibujé incluso esos espacitos, los n-m que funcionan. Esta diferencia funciona. Esta es m, es la que no funciona. Y aplicamos la fórmula. En sí vamos a hacer unos cambios de variables para que encaje aquí. Es solo hacer esa operación. Tenemos n antenas, vamos a sumarlo esto de acá, n menos m, y ahí va a resultar esta expresión. ¿Cuántos defectos tenemos? M. Aquí. M menos 1 va a ser en sí. Aquí. Solo que el número de los que funcionan, no tenemos un número simple, sino que tenemos un número n menos m. Y ahí si lo sumamos, hacemos esa operación, va a resultar esto de acá. Entonces ahí calcular solo. Otras fórmulas a tener en cuenta. Al principio habíamos visto el principio de conteo, es un producto de eh, eh, ¿cómo se llama? Aquí, ahí tenemos de tenemos que de m resultados posibles, ¿no? ¿Cuánta? Tenemos dos opciones, dos ordenaciones. Al principio tenemos m resultados posibles y de esos m resultados tenemos otras n. Entonces, si lo contamos, va a ser ¿cuántas formas de contar en conjunto va a ser el producto? Esa es un, es un principio que ya mencioné aquí. Estas son formulitas. Permutaciones definimos así, n-1 factorial. No sé si consigo escribir eso para lembrar, para recordar nada más. Sería n por n-1 por n-2 hasta llegar a 2 por 1. Pero deben tener en cuenta que 0 factorial es 1. Permutaciones con repeticiones. Estos números son los que se repiten. Aquí está R, la fórmula general. Combinaciones, está definido así. En sí, esta es un resumen que deben tener en cuenta para resolver problemas reales, problemas matemáticos, de física también, aplica bastante en
sobre todo en física estadística. El principio de Pascal también. Hay dos formas. Esta de acá puedes representar así. En algunos casos ayuda. Aquí las identidades. Esta suma es igual a esto de acá. Eso también ayuda cuando queremos calcular esperanzas. Incluso aparece entre las integrales y eso. Uno se asusta al ver una sumatoria y una combinatoria, ¿no? Pero solo es esto de acá. Esas identidades es importante en sí. Tenga en cuenta. Eso de la teoría, a introducción a análisis combinatoria. Ahora voy a presentar otro que en sí ya es introducción a la probabilidad. Un momentito. ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar. ¿Ninguna duda? Ya. Vamos con el tiempo que queda, a ver si avanzamos algo. ¿Consiguen ver este capítulo 2? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien? ¿Andrés? ¿Marco? Aún no. Bueno, tendré que dejar de compartir. Ahora, ¿me confirman si ven este Sí se ve. capítulo 2? ¿Ya? Vamos entonces a capítulo 2, y aquí ya entramos a probabilidad. ¿Ya? Aquí estoy mostrando los objetivos que tenemos que alcanzar en este capítulo. Vamos a definir un espacio muestral, eventos. Estos son los axiomas importantes. Gracias a estas es lo que va a existir la probabilidad, axiomas de probabilidad. Algunas proposiciones importantes. Vamos a aplicar también problemas con resultados en sí aplicados a la ingeniería. Algunos creo que son de la ingeniería, algunos son, pero coloqué, son de libros de Sheldon Rose. Si ustedes quieren, pueden descargarlo, está libre. Y ya también vamos a entrar a la probabilidad en funciones continuas y funciones también discretas. Y en sí esta parte creo que no lo vamos a llegar. Es en sí una medida. Creo que es un poquito más avanzado. Bueno, si lo llevaron ya teoría de medida en algún curso, topología, pues ahí sí pueden entender. Pero mejor, si da tiempo, vamos a introducirlo. En sí, este curso de probabilidad es un caso particular de un tema de topología que es teoría de medida. Si lo llevaron algunos de matemática, ya lo deben conocer. Pero vamos a hacer lo más entendible posible esta parte. En sí, antes de eso hay muchas teorías
que sí necesitamos, bueno, no sé si todos tienen base. Primero, conjuntos, debemos saber cuál es conjunto. Alguien entró, nadie más. Recuerdo haber visto a Moisés, ya, escapó. En sí, este espacio muestral es un conjunto, ¿ya? Un conjunto en donde está todas las formas posibles, depende del ejercicio aquí. Por ejemplo, nuestro espacio muestral, cuando hay un ejemplo aquí concreto, si el sexo de un niño recién nacido, solo hay dos, puede ser masculino o femenino. Entonces, ese es nuestro espacio muestral. Solo ahí eso es posible, ¿ya? Un dado, ¿cuántas formas, o sea, cuántos números existen en un dado? Son 6. Entonces, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es el espacio muestral. Cero no existe. Entonces, si, bueno, vamos a ver también unos ejemplos. Tal vez no aquí, más adelante. Probabilidad de que, digamos aquí, voy a intentar hacer probabilidad de que primero antes de entrar, vamos a definir esta. Sea un X. Este X va a ser el sexo, sexo masculino, masculino, ¿ya? El del recién nacido. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que X ocurra? Ahí. Vamos a poner el sexo en general, ¿ya? Sexo en general, no solo masculino. Algo pasó aquí. Bueno, ya, X es nuestro variable aleatoria. También faltaría definir variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Ya, vamos a suponer que es una variable, que varía, ¿no? Variable, ¿no? Variable. Puede ser sexo, os digo, puede ser masculino o femenino, eso varía. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que aquí, X sea igual a M, sea masculino? Tenemos, ¿cuántos hay posibles o nuestro evento favorable sería? M, uno, solo uno hay, un M, uno, ¿de cuántos? Dos. Eso sería la probabilidad de que sea masculino, ¿no? A eso vamos a ir, pero primero vamos a definir qué es un evento. También vamos a definir qué es un espacio. Bueno, espacio muestral es todos los resultados posibles que hayan ya. Vamos a apagar esto. Lo primero, espacio muestral, todos los resultados posibles de un experimento. Aquí un ejemplo. Aquí el primer ejemplo fue de sexo de recién nacido. Aquí el segundo ejemplo dice, hay 7 caballos, numerado de 1 al 7. Entonces, ¿cuántas formas podemos, cuál sería nuestro espacio muestral? Sería todas esas eh, formas de ordenaciones, como son 7 eh, caballos, en número de 1 a 7, y no importa el orden, ¿no? Entonces ahí las formas de combinar va a ser un factorial, o sea, una permutación, una permutación. Entonces, todas las 7 permutaciones posibles. Y ahí resultan 5040 resultados posibles. Entonces, todas esas formas de ordenaciones
está en S. Uno de ellos sería esta acá. El quien llega primero, así, en esa carrera de caballo, lo que debemos ver, aquí no se menciona explícitamente en este ejemplo. La idea es que ver cuál de los caballos llegan pues primero, ¿no? O gana. Entonces, en un caso aquí, uno de los elementos de este S va a ser esta de acá. Aquí, ahí, ya. Ahí está. El primero llega el caballo 2, el segundo llegó caballo 3, el tercero a caballo 1, así. Una de las formas de ordenar. ¿De cuántos? De 5040. Y otro ejemplo de lanzar monedas, eso es clásico. ¿Cuántas formas hay? Solo tenemos dos formas. Puede ser cara o sello. Pero como estamos lanzando dos a la vez, entonces vamos a tener dos resultados. Puede ser cara cara, cara sello, sello cara, sello sello. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro formas, o sea, cuatro ordenaciones posibles, o sea, cuatro resultados ahí, de cada, en, en un lanzamiento. Estas pueden ocurrir. Todos esos resultados posibles es nuestro S. Bueno, aquí el orden no importa. No, sí. No, aquí no importa, pues. Aquí no. Pero sí, como es un dos en dos, aquí sí importa. Cara, sello, no es igual que sello, cara. Cara, esto es del dado de la moneda 1 y esto es de la moneda 2. Eso importa. Otro de los dados, otro ejemplo clásico. ¿Cuál sería nuestro espacio muestral? Todos esos números, vamos a lanzar dos dados aquí. Si solo lanzáramos un dado, solo tendríamos esto de acá. Solo esos números. Uno de ellos, J o I. Como ahora estamos lanzando dos dados, pues vamos a tener un par de un dado y del otro dado. Y va a ser en sí 36 formas posibles de ordenar. O sea, posibles resultados. Vamos a tener una matriz ahí, 6 por 6. Matriz, no. Un arreglo. Aquí otro ejemplo. En este caso ya sería para una variable que sí va a ser continua aquí. Conjunto infinito o numerable. No numerable. Ahí no se puede numerar. Aquí pero sería algo mm, mm, ¿cuál sería forma? A ver, ¿no hay algún aparato, digamos, que funcione un tiempo infinito? Por eso va a ser acotado. No llega al infinito. Pero es un conjunto infinito no numerable. A este infinito numerable, si alguien ya lo llevó en este análisis real, habrán visto también conjuntos numerables y no numerables. También se lleva aquí probabilidades, pero es avanzado. Entonces, mejor dejarlo todavía ahí. Más adelante lo veamos. Conjuntos numerables y no numerables. Ahora pasamos a eventos. ¿Qué es un evento? Tenemos el espacio muestral. En algunos casos se denota así con omega mayúsculo. En otros, S solo. Ya, ese evento va a ser un subconjunto de este. Por ejemplo, yo puedo sacar de aquí
dos pares, digamos. Yo quiero que sea que que en mi evento, digamos evento A, sea que ese par sumen 3 o sumen 2. Entonces, eso es un evento. Es un subconjunto de todo este subconjunto. Decimos que un evento E ocurre si el resultado del experimento está en E. O sea, aquí, creo que en anterior yo había, por ejemplo, aquí, había mencionado, era aquí o en alguna parte, em, podría haber un evento que no esté aquí. Entonces, es un evento vacío. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, eh, digamos que yo quiero que sea un evento A, tal que la suma me dé 13. ¿Es posible? Sí, es posible, porque la suma digamos que la 13, no, 13 no da. Entonces, es un evento vacío, un evento nulo, que solo vamos a tener máximo número a 6 y aquí 6, la suma 12. Entonces, 13 ya no nos da. Entonces, es un evento vacío. Decimos que un evento E ocurre, entonces aquí ese evento no ocurre, que la suma es 13 y nunca va a ocurrir eso. Entonces, este es el evento. Un ejemplo es aquí. El experimento de la que vimos, del nacimiento del bebé, el evento F va a ser que es niña. Entonces, es un evento F que es niña. Entonces, o masculino, o en este caso femenino, ¿no? Eso sí está en nuestro espacio muestral. Entonces, ese evento ocurre. Ahora, en la carrera de caballos, resultado que empiece con 3 va a ocurrir también en algún momento de los ordenaciones, va a comenzar con 3 porque hay un caballo que está numerado con 3, ¿no? Entonces, sí va a ocurrir ese evento. Dos monedas, cara a cara, cara sello, también va a ocurrir. Siempre. La primera es la cara que se ve, ¿ya? En los dados, la suma 7 son eventos. Es un ejemplo de eventos, ¿ya? De transistor. Digamos, el tiempo, 5 años, sea el máximo vida útil de ese transistor. O sea, ahí es un evento. Aquí 5 horas. Es solo un transistor. 5 horas pueden, bueno, es algo, años puede ser, o meses. Bueno, es un ejemplo. No, aquí vamos a ver también operaciones. Si ya lo vieron, operaciones con conjuntos, esto es lo mismo, ¿no? Que un evento es un conjunto. Ahí vemos la unión, si ocurre el evento E o el evento F, o ambos, la unión. Aquí no le he graficado el diagrama de Venn. Con diagrama de Venn ayuda bastante. Vamos a graficar el diagrama de Venn, sea esto E y F. Este medio es cuando ocurren los dos eventos. Es un evento E, evento F. La intersección. Bueno, en la unión es que es un elemento, que es un conjunto, un conjunto en sí, dentro tienes elementos. Entonces, em, un elemento S, aquí, que está en espacio muestral, tal que ese S puede estar en uno de ellos o en ambos. Eso es la unión, ¿ya?
Intersección. Bueno, notación vamos a utilizar, pues podemos utilizar esta o esta. Ambos se entienden, ¿ya? Intersección. Ocurre que esta de acá, intersección B va a ser igual a S que está en el espacio muestral, porque siempre vamos a trabajar con los elementos que están en el espacio muestral. Tal que SS está en ambos eventos. Eso es la intersección. Entonces, en este caso sería esto acá. El primer caso es todo, ¿no? Todo, es todo esto. Todo. Complemento. Ya vamos a graficar también aquí. Tenemos ahí E y F. Los eventos. Aquí tenemos la intersección. Ocurre que si E no ocurre, entonces el complemento de E sería esto de acá. Ah, y nos falta el S. Este es el S. Porque no solo existen esos dos eventos, puede haber más eventos. Entonces, E complemento no solo es esto de acá, es todo esta. Todo esta menos el E complemento. ¿Cómo se define? Ese que está en ese pequeñito, ese que está en el espacio muestral, tal que ese elemento no está aquí, en esto de acá. Ahora, dos eventos mutuamente excluyentes. En este caso sería así. ¿Ya? La intersección vacío. Aquí no hay intersección. Estos son dos eventos mutuamente excluyentes. Solo es mutuamente excluyentes. No quiere decir que esto de aquí afuera está vacío. Puede haber elementos que no estén en ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo se define? Aquí no está definido, pero podemos definir así. Mutuamente. Bueno, está acá, ¿no? Un S que está en ese grandote, tal que ese S no está en intersección de esos dos. Esa es la definición. Ejemplos aquí, la unión. Si E es esto de acá y F es acá, vienen del mismo espacio muestral. Tienen que estar en el mismo espacio muestral de esto de acá. No podemos mezclarlo. Por ejemplo, estamos trabajando en monedas. Entonces, dos monedas lanzadas y aquí tenían 4 formas de resultado. Cara a cara sello cara, sello. El evento E es cara a cara y cara sello. Y el evento F es sello cara, cara a cara. Entonces podemos ver que sí hay intersección, porque estos dos pertenecen al mismo, a los dos, ¿no? Aquí están cara, cara. Y aquí esto es E y esto es F. Y aquí en E está cara sello y aquí sello cara. Ya. Entonces, la unión es todos ellos, porque uno se repite. La intersección solo esto de acá. Ahora, el complemento. El complemento sería la que no está. Vamos a ver, pues, S, ¿no? S era cara, cara sello, sello, cara y sello, sello. Entonces, de esos 4, ¿cuáles no está en E? Eso significa esto acá. ¿Ya? No está sello cara y cara sello. Observen que esto de acá no aparece en ninguno de ellos.
aquí el diagrama de Venn es esto de acá que estoy graficando. Ya no lo coloqué, es el diagrama de Venn. Un evento A, un evento B, la intersección de ellos. Y este es el espacio muestra el diagrama de Venn. Ahora, esos conjuntos, en este caso esos eventos, podemos utilizar ley de Morgan para cálculos con eventos. Eh, el complemento de la unión es la intersección de complemento de cada uno de ellos. Así. Si A, unión, ahora, también vale está aquí el contrario. Voy a trabajar con B. El complemento va a ser simplemente la intersección, pero este complemento afecta a los que están ahí adentro. Complemento, intersección de complemento. Es lo mismo, solo que está con otras notaciones. Y funciona reversa también. Aquí, complemento de la unión, ya digo la intersección, digamos A, y aquí B. El complemento va a ser A complemento, porque unión de complemento. Estas son fórmulas, leyes de Morgan, ¿no? Deben saber de memoria esto. Generalizaciones. Tal vez a algunos les parezca estas notaciones algo extrañas, no, son estos EI, son muchos eventos, en sí, N eventos, la intersección de todos ellos, aplicar el complemento, va a ser unión de todos ellos, pero de complemento de cada uno de ellos. Mejor entendemos con 3. Vamos a entender con 3. O mejor, desglosamos eso de acá. Sería fácil borrarlo esto. No se puede borrar. Vamos a tener entonces ahora con ella, para tener esta anotación. Tenemos ahí. Intersección de I igual a 1 hasta 3. Aquí n es igual a 3. Esto va a ser igual a 1 intersectado de 2 intersectado de 3. Vamos a desglosar. Ahora, si aplicamos aquí complemento, va a ser unión de 1 complemento, 2 complemento y 3 complemento. Y en la notación original va a ser unión de todos ellos, aquí vamos a poner I, complementos de I igual a 1 hasta N. Bueno, así. En este caso sería 3. Bueno, es eso. Ley de Morgan y su generalización. Pasamos a una definición. Aquí ya vamos a formalizar las axiomas de probabilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Moisés, Andrés, ¿tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Todo bien. Entonces. En probabilidad, una de las axiomas es que no pasa de 1, ¿no? Tampoco puede ser negativo.
Si no cumple esta, no está mal formulado. O sea, no existe. Otra axioma es que la probabilidad del total debe ser 1. Ya tenemos todo el S, probabilidad de que al menos, bueno, cualquier evento que esté aquí, digamos aquí, vamos a trabajar con em, cara y sello, ¿ya? Este es nuestro evento. Lanzamiento de una moneda. No, esto no es nuestro evento, esto es nuestro espacio muestral. Entonces, probabilidad de que ocurra el S va a ser siempre 1. Porque cuando definimos un espacio de probabilidad, uno de los requisitos es que este S no sea vacío. A base de eso se define la probabilidad. Entonces, como S no es vacío, y probabilidad de todo el espacio muestral va a ser 1. ¿Ya? Y otro, cuando tenemos dos o eventos 2 a 2 disjuntos o mutuamente excluyentes, probabilidad de toda la unión va a ser suma de las probabilidades de cada uno de ellos, porque son excluyentes, o sea, no vamos a tener intersecciones, así, vamos a ver así, no, sin intersección. Dice mutuamente excluyentes y todos ellos deben sumar bueno, aquí como son infinitas, menos se deben aproximar a este. Van a ser eventos separaditos. Sí, sí, sí. Basta que sea mutuamente excluyentes 2 a 2. Esta con esta excluyente, esta con esta excluyente, esta con esta excluyente. 2 a 2. Hay también excluyentes conjuntamente. Entonces, eso ya es un poco más precisa que todos ellos, si agarro estos tres, también tiene que ser, no debe, si agarro estos tres conjuntos, todos, no debe haber intersección con ninguno. Entonces, esos todos en conjunto. Pero basta que sea mutuamente 2 a 2, o sea, mutuamente disjuntos 2 a 2. Pero esto es más fuerte. Mutuamente excluyentes es que ninguno va a tener esa intersección, ninguno. Ni 2 a 2, ni 3 a 3, ni 4 a 4, nada. Pero cuando diga 2 a 2, disjuntos 2 a 2, también vale esta propiedad. Esta acá. Entonces tenemos 3. Hay otro. Bueno, aquí está incluido. Entonces, probabilidad esta y sí. Esos tres deben cumplir. Hay uno más, pero está incluido aquí, que sería positivo. Si solo positivo, más adelante vamos a definir otro que no va a ser no creciente. Esto de acá es solo positivo, ¿ya? Positivo y acotado en 1. Aquí. Si el S es todo,
todos los resultados o experimentos posibles, ¿no? Entonces su complemento es vacío. Entonces la probabilidad debe ser cero. ¿Por qué? Esto viene de esta definición de la primera nada más. Si la probabilidad está acotado, si la probabilidad está, digamos, un evento X, es menor o igual a 1. Si todo es siempre igual a 1, entonces complemento de S es el vacío. Va a dar 0. ¿Por qué? Porque no puede pasar 1, ¿no? Máximo es 1. Y de ahí decorre automáticamente que la probabilidad del vacío es 0. Y otro. Para n eventos mutuamente excluyentes, aquí es mutuamente excluyentes, esta suma, bueno, esto ya está, ¿no? Este es n finito y aquí ya está infinito. Entonces, para probar esto de acá, basta repetir uno de los eventos infinitas veces y va a dar ahí un evento infinitas veces que sea, digamos, vacío. Entonces ahí vamos a tener probabilidad de que i igual a 1 hasta n de i unido a un evento vacío, que va a ser un evento vacío, que va a ser de n de, digamos, de k, de k, de k igual a n más 1. O sea, hasta aquí hasta n tenemos eventos ahí. De n más 1 hasta infinito va a ser vacío. Y juntando todos ellos, vamos a tener una intersección. Ese vacío también va a ser un i, sería e de i igual a 1 hasta infinito, ¿no? Probabilidad, es la suma de probabilidades, porque los i's que tienen índice de n en adelante, todos son vacíos. Entonces la probabilidad de todos ellos es 0, no afecta en nada. Y de esta forma llega a la forma ya aquí, al axioma 3. Entonces esto para n finito decorre del axioma 3. Fácil de probar. Otro. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, suponiendo que son monedas honestas, quiere decir que la probabilidad de que cara y sello salgan tiene la misma probabilidad, ¿sí? Que puede haber monedas que están alteradas o deterioradas o alguno que cuando lances uno de los lados tenga más chance de salir. En este caso vamos a trabajar con monedas justas. Entonces, el event, el S va a ser cara y sello. Eso es nuestro espacio muestral. No hay otro, solo tenemos caras y sellos. Aquí. Cara y sello.
no hay otro resultado. Entonces, probabilidad de cara es igual a probabilidad de sello. Un medio, un medio. Ahora, una moneda cargada. O puede ser una moneda diezado o una moneda alterada. Que digamos que probabilidad de que salga cara es 2 veces probabilidad de cara de que salga sello. Entonces ahí la probabilidad de que salga sello es 1/3 y de cara es 2 veces, 2 de 3. Ahí lo dice, solo reemplaza esto acá y sale esto. En dados también, dados justos o dados que tienen la misma probabilidad de que salga cada lado, o sea, cada número, sería un sexto para cada uno, pero podría haber también alteradas, como en este caso moneda sesgada, casos que pueda haber en ejercicios reales o ejemplos o experimentos reales, siempre hay ese tipo de errores, ¿no? Que no trabajamos así con exactitud. Puede ser error de medida, error de instrumentos, o el mismo, o tal vez podría estar afectando el piso que está liso o alguna cosa. Entonces ahí en ejemplos así concretos de vida real, si hay errores. Bueno, trabajamos nosotros en casos especiales en donde no hay ese tipo de errores. Pero siempre cuando aplicamos vamos a tener esos problemitas. Aquí el complemento, la probabilidad del complemento, es solo aplicar el ley de Morgan, también se puede aplicar aquí. Bueno, son propiedades, son proposiciones que no vamos a demostrar, vamos a mencionar solo. Bueno, aquí algunos tienen demostración, pero vamos a mencionar aquí. Probabilidad de que no ocurra el evento E es 1 menos la probabilidad de que ocurra E. ¿Por qué 1? Viene del espacio muestral. Probabilidad de que el espacio muestral ocurra es 1. Lo quitamos la probabilidad de que ocurra E. Entonces es el complemento. Aparte que también podemos demostrar por esto de acá, por esta fórmula, que vamos a construir dos eventos excluyentes. Por ejemplo, E con su respectivo complemento son disjuntos. Entonces, probabilidad de esta unión va a ser suma de las probabilidades. De ahí también salen. Aquí, como mencioné, que la probabilidad de este es 1 y es la suma de ellos. De ahí solo se resta. Aquí, si la probabilidad de que lleva es 0.3, entonces la probabilidad de que no lleva, ¿cuánto sería? La diferencia, ¿no? Solo aplica esto de acá. El evento, que llueva, digamos que sea el complemento. O sea, no. Digamos que llueva, ya, que sea E. A. No, mejor así. No vamos a aplicar esta fórmula, porque solo de la definición confunde. Si la probabilidad de que llueva es 0.3 y la probabilidad, y llueve o no llueva, son eventos excluyentes porque
no existe que lleva y no lleva a la vez. Son eventos excluyentes, de ahí la suma de las probabilidades debe darte la suma del espacio muestral, que sería el todo. De ahí solo lo restas como en aquí y resulta 0.7 la probabilidad de que no lleve. Son, son ejercicios de aplicación. Pasamos a la siguiente. Aquí, también es importante. Cuando el evento está incluido en otro evento, digamos aquí, vamos a graficar este evento. Digamos que esto es un evento E, y aquí hay un evento más grande, que sería F. Entonces, el evento E está incluido en el F. Entonces, la probabilidad de que ocurra E siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de que ocurra F. Eso viene de esta acá. Monotonía, o sea, crece, ¿no? Solo crece, monótono. Aquí la demostración se puede hacer por complementos. Vamos a entrar a detalles. Aquí otra proposición, regla de la suma. Aquí no sabemos que si E y F son excluyentes, mutuamente excluyentes, disjuntos, nada. Entonces, esta es la fórmula general. Esto de acá. Probabilidad de la unión es la probabilidad de cada uno de ellos menos la intersección. También vieron en conjuntos, eso se aplica. No me acuerdo en qué parte, sí. Pero esta es una de las propiedades de probabilidad de conjuntos y de unión de conjuntos. Y a esto se puede generalizar para varios unión de eventos, que más adelante va a mostrar. Demostrar no es tan evidente así. Entonces, esto vamos a aplicar muchas veces cuando tenemos probabilidad de la intersección como dato. Entonces podemos encontrar, o digamos que tenemos unos datos de estas, entonces queremos calcular de la intersección, aplicamos esta fórmula y ya lo tenemos. Es importante esta fórmula, probabilidad de la unión. Y cuando la intersección es cero, vamos a decir que son independientes, eventos independientes o eventos excluyentes o disjuntos en conjuntos. Entonces, eso ocurre aquí. Y nosotros vamos a ver aquí. Hemos dicho que aquí, en axioma 3, que los eventos eran mutuamente excluyentes. ¿Ya? Como son mutuamente excluyentes, la probabilidad va a ser suma de las probabilidades. O sea, la probabilidad de la unión va a ser suma de las probabilidades. Si no dijera esto de acá, o sea, si no nos diera esta información, aquí nos faltaría unas restas, ¿no? Restas y sumas, más adelante vamos a uno. Entonces, uno de los axiomas es que cuando existe eventos mutuamente excluyentes debe cumplirse. Bien. Otro, aquí un ejemplo, probabilidad de, digamos, unos eventos B1, B2. No son excluyentes porque, no, ¿por qué no serían excluyentes? Porque si fueran excluyentes, la suma sería 1, ¿cierto? No necesita ser.
mutuamente, cuando dicen mutuamente excluyentes, es como una partición, que la suma siempre debe darte la o este. En este caso no. Y la suma te va a dar 0.9. Vamos a ver. La intersección tenemos aquí 0.3. Y si lo sumas, ya pasó 1, ¿no? Bueno, entonces la suma, a veces nos da esto de acá. Nos dan datos de cada uno de ellos, probabilidad individual, y la probabilidad nos podría dar también de la unión y nos pediría hallar esto de acá. O en este caso nos pide la unión. Solo aplicar la fórmula de esto de acá y encontramos el resultado. La probabilidad de la unión de esos dos es la suma de cada uno de ellos, individual, sería 0.5, 0.4 y menos la intersección. Entonces, de la unión, la probabilidad de que existen, de que ocurran los dos, no, de que ocurran la unión de esos dos eventos es 0.6. Y su complemento de esta, aplicamos por Morgan, porque podemos aplicar por Morgan. Si aplicamos complemento de unión, B1, unión B2, complemento, por ley de Morgan, nos va a salir intersección de los complementos. Y ahí tenemos el resultado de todos ellos, menos esto de acá, 0.4. Hay otra, inclusión y exclusión, los eventos. Es un poco más generalización de esto de acá. De esto. Aquí más adelante vamos a generalizar así. Muchos eventos, unión de muchos eventos, va a ser sumatoria de cada uno de ellos, o sea, probabilidad de cada uno de ellos, menos la sumatoria de la intersección, tal que los índices aquí deben ser diferentes, diferentes. ¿Bien? Más aquí 2 a 2 y aquí va a ser 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5 hasta llegar al último. Tal que cada uno de esos eventos deben ser diferentes en cada uno. Y el signo va intercalando, menos, más. Y esa es la fórmula general. Si n es 2, va a salir esto de acá. Si n es 3, sale esto de acá. Otra desigualdad. Esta es la famosa desigualdad de Bonferroni, ¿sí? Que la probabilidad de la unión es menor o igual a la probabilidad o sea, suma de las probabilidades. Eso podemos mostrar aquí, mira. Aquí 2 a 2 nada más. Aquí en 2 a 2. Vamos a quedar por aquí. Pero luego vamos a continuar la siguiente clase. Bueno, esto de acá, la probabilidad de la unión va a ser menor o igual a la probabilidad de la suma de esos dos. Porque esta, ahí, porque esta de acá, porque esta de acá es mayor o igual a 0, porque nunca puede ser negativo. Entonces, la unión va a ser, la probabilidad de la unión va a ser, siempre va a ser menor o
igual que la suma. ¿Cuándo va a ser mayor? Mayor sería si esto fuera eh, no hay negativo. No es posible. Si es negativo, negativo no va a dar nunca. Entonces, ahí, aquí, haciendo todas esas cuentas, se puede llegar aquí a que la probabilidad de la unión de los eventos es menor o igual a la sumatoria de las probabilidades individual. ¿Ya? Y esto también se puede demostrar con la definición de aquí. Ahí. Probabilidad de la unión va a ser mayor o igual a la probabilidad de todos ellos menos menos la probabilidad de la intersección 2 a 2 para I diferente de J para todos. Estas tres propiedades son importantes también en probabilidad. Debemos saber esta. Bueno, vamos a quedar aquí. Continuamos a partir de 2.5 espacios mostrados con resultados igualmente probables. En la siguiente clase, será martes, creo que cae un día 14, si no me equivoco. ¿Les parece? Quedamos entonces bien, Andrés. Hasta nuestra próxima clase. Cualquier duda pueden preguntar, ¿ya? Cualquier consulta es bienvenida. Si es algo que no sé, también voy a investigar. Y eso también me ayuda a mí. Entonces, hasta la próxima, Andrés. Nos vemos. Hasta aquí nuestra clase.